Ok, This meeting is being recorded. ok. Ok, hermano. Muchas ¿Pueden gracias. oírme? ¿Pueden oírme? Ok, Muy bien. ok. Gracias, hermanos. Buenas noches. Comenzaremos el estudio en Primer Juan capítulo 5. Primer Juan capítulo 5. Y gracias por la oportunidad de hablar con todos ustedes. Toda la gloria sea para Dios, para permitirnos reunirnos para adorarlo. Espero que las cosas de las que hablamos esta noche nos fortalezcan y que salgamos de este lugar más fuertes en la fe que cuando llegamos. Y toda la gloria a Dios por darnos su palabra, que es capaz de crear en nosotros lo que Dios quiere que seamos. Hermanos, tengo noticias maravillosas. La próxima vez que me vean, voy a llevar un traje caro, chorreando joyas y muchas lucas. Y la razón es que recibí un correo electrónico de alguien en Nigeria ofreciéndome miles de millones de pesos. ¿Qué tipo? Y todo lo que necesitaba de mí era mi número de cuenta bancaria. Súper chévere, ¿verdad? ¿Quién no podía beneficiarse de mil millones de dólares, de pesos? Nunca volvería a tener una hipoteca, nunca más le debería dinero a nadie y compraría todos los tomates del mundo y los quemaría. Odio los tomates, hermanos. Pero creo que todos saben lo que hice con ese correo. Lo borré y ni siquiera pensé en ello el resto del día. ¿Por qué iba a dejar pasar la oportunidad de tener más de mil millones de dólares a mi disposición? Porque no tenía confianza en la persona que me lo ofrecía y no tenía confianza en el plan que intentaban venderme. Y yo sé que la estafa por correo está bastante anticuada. La mayoría de nosotros ya somos conscientes de ello, ¿sí? Pero lo curioso es que leí un artículo que decía que la persona que hace la estafa sigue robando más de $700,000 al año a las personas que se dejan engañar por ella. Así que algunas personas todavía están aprendiendo lecciones de la manera más difícil. Y eso es parte de la vida, es parte del proceso de maduración en este mundo. Un indicador clave de que estamos madurando es que cuando nos enfrentamos a una afirmación, somos capaces de reconocer si es falso o legítima. Es cuando experimentamos decepción, cuando la gente nos quema, que nos volvemos más capaces de reconocer que solo porque la tienda de muebles dice, esta es la única oportunidad que tendrás a este bajo precio, no significa que sea verdad. Y así aprendemos a encontrar los huecos en ciertas afirmaciones que parecen demasiado buenas para ser verdad. Aprendemos a distinguir entre las promesas que son confiables en las que son vacías, a quien podemos creer y de quien debemos sospechar. Nos entrenamos para leer la letra pequeña, verificar las fuentes, leer entre líneas, aprender a dictar prejuicios, tomar notas, documentar hechos, hacer verificaciones de antecedentes. Eso es mucho trabajo, sí. Pero ¿saben por qué tenemos que hacerlo? Porque reconocemos que hay mucha falta de confiabilidad en este mundo. Primero Juan capítulo 5 y versículo 20. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, en medio de este gran mar de desconfianza e infidelidad, hay una isla de fidelidad absoluta y su nombre es Jesucristo. Y así
¿Cómo aprendemos a estar en guardia contra las artimañas y trampas de este mundo, que parecen demasiado buenas para ser verdad, o para que la otra cara también sea cierta? Espero que cuanto más nos engañen con afirmaciones falsas, esto nos lleve a confiar más en Dios. Porque al poner a prueba la palabra de Dios, aprendemos que Dios es alguien en quien podemos confiar. Eso es lo que Él nos está diciendo en 1 Juan 5:20. A través del Espíritu Santo, Él está diciendo, soy digno de confianza. Y sin embargo, esto no es solo Dios hablando por Dios, ¿verdad? Este es también un hombre, Juan, hablando de su propia convicción personal. Y lo singular de Juan es que esta comprensión de la fidelidad de Dios era personal. Experimentó de primera mano esta fidelidad en la persona de Jesucristo. Mira en capítulo 1 de 1 Juan 1. 1 Juan capítulo 1 y versículo 1 a 4. 1 Juan 1, versículo 1 a 4. El apóstol Juan dice aquí, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Vea, Juan no dijo esto simplemente porque estaba inspirado. Este es un hombre que fue personalmente convencido de esto al experimentar de primera mano la manifestación de Dios en la carne. Entonces, él dice en 1 Juan 5:20, sabemos, una palabra que aparece muchas veces en este libro, y lo que significa, tenemos confianza y estamos seguros. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Y ese entendimiento era muchas cosas, pero en su fundamento era un entendimiento de que Dios es fiel. Dios es fiel. Eso es lo que el apóstol aprendió acerca de Dios a través de Jesucristo. Él es fiel, digno de confianza. Él es veraz, hace lo que dice. Dios no es correo basura. Él no es falsas promesas ni afirmaciones falsas. Él es totalmente confiable. Y luego añade, y nosotros estamos en aquel que es verdadero. Ahora, eso es algo, hermanos, porque yo sé que Dios es verdad, ¿sí? Yo soy esto mentalmente acerca de Dios. Pero es precisamente este hecho acerca de Él lo que me inspira a responderle positivamente, a tener una relación con Él, porque Él es la única verdad que existe. ¿Saben por qué no respondí a ese correo y no llegué a un acuerdo con la persona que lo envió? Porque no confiaba en Él. Pero hay algo que nos hizo a ustedes y a mí entrar en una relación con Dios, que nos ha convencido de que necesitamos estar bajo contrato con Dios. Y en el centro de eso está su absoluta confiabilidad. ¿Quién es Él y lo que promete? Porque lo que Él dice que hará, nosotros creemos que lo hará. Y creemos que Él es la única esperanza real para triunfar en este mundo y superar la muerte. Ya saben, esas estafas por correo parecen muy transparentes. La mayoría de nosotros lo veríamos desde el principio. Pero si viven lo suficiente, van a aprender que incluso aquellos que alguna vez pensaste que seguramente te serían fieles, van a demostrar que estabas equivocado. Por ejemplo, nunca podemos estar 100% seguros de la persona con la que nos casaremos o de lo que va a suceder después de casarnos con ella. Podemos confiar en ellos en la medida en que una persona puede conocer a otro,
pero no hay certeza en el matrimonio. No hay certeza en nuestros acuerdos comerciales con otras personas. Pueden parecer dignos de confianza al principio, pero simplemente no sabes lo que otra persona puede hacer cuando está motivada por el egoísmo, la codicia o la desesperación. Podemos pensar que es bueno hacerlo al principio, en el momento puede que sea cierto, pero con el tiempo las cosas pueden cambiar, ¿sí? Cada vez que veo las noticias en casa, tengo que seguir recordándome que lo único que hacen es mentir y mentir y mentir. Pero cuando recurrimos a las buenas noticias, el Evangelio, Dios nos dice con valentía y sin reservas, confía en mí. Y cualquiera puede decir eso. Un vendedor de carros usados puede pararse al lado de un carro todo vestido, con un gran sonrisa en su rostro, y afirmar que ese carro solo tiene 2,000 kilómetros y fue conducido por una viejecita que rara vez salía de casa, ¿sí? Pero hay una diferencia entre eso y Dios. Porque Dios no solo está diciendo, confía en mí, sino que también está diciendo, te he dado la base de la confianza. He demostrado desde el principio de los tiempos que soy digno de confianza, soy fiel, soy veraz, y puedes confiar en lo que digo. Eso está más allá de lo que experimentamos en la humanidad, hermanos. En Hebreos capítulo 6, se nos informa de una cualidad de Dios que puede ser puesta a prueba a través de las escrituras que documentan la interacción de Dios con el hombre a través de los siglos. Es en versículo 17 del Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 17 y 18 dice, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa de inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En resumen, Dios no puede mentir. Dios no puede decir incondicionalmente, esto es lo que haré, y luego romper su palabra. Puede hablar condicionalmente, si tú haces esto, yo haré aquello. Pero Dios no puede sin condiciones afirmar que va a hacer algo y luego incumplir su palabra. Y debido a esto, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, vamos a morir todos, a menos que Jesús regrese primero. No podemos escapar de la muerte, no importa cuánto lo intentemos. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿En qué confiamos más allá de esta sociedad poco confiable en las que nos encontramos? Como Dios no puede mentir, propondría que Él es el objeto de nuestra esperanza. Mira en capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5. Dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Anteriormente mencioné relaciones que parecen reales como el matrimonio y los acuerdos comerciales, que en realidad no son cosas seguras, pero no mencioné las más importantes. Es decir, ni siquiera podemos confiar en nosotros mismos. Nuestras buenas intenciones son solo eso, buenas intenciones. No podemos ser fieles a nosotros mismos, ¿verdad? No siempre cumplimos las cosas que nos prometemos a nosotros mismos, a los demás que haremos. Pero Dios no es así. Él no fracasa en lo que se propone. Él dice absolutamente lo que es y hace absolutamente lo que dice que hará. Las amistades no duran. Los matrimonios se rompen. Los familiares nos abandonan. Y hay dolor y estrés emocional que proviene de esto. Pero Dios nunca va a dejarnos, ni va a abandonarnos.
podemos dejarlo. Pero si hay una brecha entre él y yo, él no lo logró, yo lo hice. Nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, que podrá hacerme el hombre. ¿Ves el contraste? ¿Quién nos decepciona, nos aflige, nos inflige dolores el hombre? Pero Dios nunca nos dejará ni va a desampararnos. Y he dicho todo esto para decir esto, hermanos. Una de las cosas más importantes que la Biblia intenta hacer por nosotros de establecer este tipo de confianza en Dios. Por ejemplo, ¿por qué estudiamos el Antiguo Testamento cuando estamos en los tiempos del Nuevo Testamento? Entonces podemos mirar hacia atrás y ver lo que Dios ha hecho a través de los siglos a proteger a su pueblo y proveer para él. Incluso en esa ley caducada llamada Antiguo Testamento, aprendemos que Dios es digno de confianza, Dios es fiel. Y quiero terminar la lección esta noche mostrándonos 4 cosas, solo 4 cosas en las que Dios es inequívocamente fiel. 4 cosas que nos ha prometido y en las que podemos confiar. Mira conmigo en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Mencioné antes que ni siquiera podemos confiar en nosotros mismos, ¿sí? Somos nuestro peor enemigo. Porque a pesar de las buenas intenciones, cedemos a la tentación. Y la tentación es una de esas cosas de las que es fácil hablar. Y cuando lo único que hacemos es escuchar las enseñanzas al respecto, la tentación puede parecer tan débil y tan transparente que uno se pregunta por qué caímos en ella en primer lugar. Pero hermanos, eso es solo porque en esos momentos realmente no lo sentimos. Una cosa es saberlo y otra cosa es cuando está acampado en nuestra puerta rogando entrar. Ahí es cuando llegamos a conocer realmente la tentación. No cuando el predicador está predicando sobre eso, sino cuando lo siento, cuando estoy en el calor de la pasión, lleno de pensamientos lujuriosos, enojado, quiero lastimar a alguien. Y es cuando hay presión que empiezo a cuestionar si Dios es verdadero. Es cuando siento pasión o miedo que intento racionalizar. Quizás Dios realmente no quiso decir lo que dijo aquí. 1 Corintios 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Cualquiera que sea la tentación, ya sea financiera, emocional, sexual, cuando esté en el calor de la tentación, seré desafiado a confiar en la fidelidad de Dios. Porque cuando experimento la tentación, realmente siento que no puede vencerla. Cuando se siente la tentación en su forma más fuerte, no parece haber forma de escapar. El impulso a ceder puede parecer tan fuerte que conlleva una sensación de inevitabilidad. Gringos. Gracias por tu paciencia esta noche. Pero, hermanos, este versículo en 1 Corintios 10, 13, este versículo nos recuerda algo. Dios es fiel. Dios es fiel. Él no va a permitir que la tentación sea tan fuerte. Ceder no es tan inevitable como creo que es, porque Dios ha limitado y gobernado el poder de Satanás sobre nosotros. Y es en esos momentos en los que me consume un pensamiento pecaminoso, cuando más necesito a alguien y parece que no hay nadie. Es en esos momentos que necesito recordar que Dios nunca me va a dejar ni me va a desamparar.
en el calor del momento. Necesito aferrarme a esta promesa de que Dios es fiel con cada fibra de mi ser. Buscar diligentemente esa manera de escapar y recordar que la tentación eventualmente va a pasar. Piénsenlo de esta manera, hermanos. Si la tentación es tan poderosa como nos convencemos, pero Dios ha limitado su poder sobre nosotros, imagina cuán fuerte sería si no lo hiciera. ¿No es un pensamiento aterrador? Cuando estén a punto de ceder porque creen que Satanás ha hecho todo lo posible contra ustedes, piensen en el hecho de que no están siendo tentados con tanta fuerza como podrían serlo. ¿Qué pasaría si Dios dejara de gobernar la tentación y le dijera a Satanás, ve a buscarlo, es todo tuyo? ¿Te imaginas eso? ¿Qué pasaría si Dios permitiera que Satanás viniera tras nosotros como le permitió a Job? Ni siquiera este poder. Y así, en estos momentos de tentación, necesito confiar en Dios que así es. De lo contrario, podría razonar que no hay manera de escapar. ¿Ok? Número segundo. Mira en 1 Juan capítulo 1. 1 Juan capítulo 1. Dios no solo es fiel a evitar que sintamos todo el peso de la tentación, sino que también es fiel a perdonarnos durante los momentos en que cedemos al pecado. 1 Juan capítulo 1 y versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No es raro fallar tantas veces en la batalla contra la tentación, que comenzamos a convencernos de la que paciencia de Dios con nosotros se ha agotado. Y luego caemos en esa rutina en la que dejamos de orar a Dios para que nos perdone, porque nos convencemos a nosotros mismos de que Él está harto de escucharlo. Estamos frustrados con nosotros mismos y la intensidad de esa frustración es pesada. Y entonces pensamos, seguramente la paciencia de Dios conmigo se ha agotado y confesarle mis pecados ahora sería inútil. No, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Los sentimientos de insuficiencia son una emoción pesada, pero Dios es más grande que nuestros sentimientos. Dios es más grande que nuestros fracasos personales. Y en esos momentos en los que necesitamos el perdón de los pecados y se los confesamos, Él debe cumplirlo. Debe seguir adelante con el perdón porque dijo que lo haría. Hermanos, el que dijo que lo haría es verdadero y yo estoy en aquel que es verdadero. Él no puede mentir. Satanás miente. Se mete en nuestra cabeza y dice, has hecho esto demasiadas veces. Dios ya no te va a perdonar. Sí, Él lo hará. Si haces tu parte como cristiano y le confiesas esos pecados, Él hará su parte y te va a perdonar. ¿Por qué lo hará? Dios es fiel. Dios es verdad. Y entramos en un acuerdo y una relación con esta verdad. Y Él no va a negar lo que Él mismo ha prometido que hará. Tercero, mira en 2 Tesalonicenses capítulo 3. 2 Tesalonicenses capítulo 3. Este niño en la esquina es muy lindo, por cierto. 2 Tesalonicenses capítulo 3. Dios es fiel al gobernar la tentación y evitar que sintamos todo el peso de ella. Y Él es fiel para perdonarnos cuando caemos. Pero también es fiel al protegernos de las amenazas externas que vendrán de vez en cuando.
¿Recuerden lo que experimentó Pablo en Tesalónica la primera vez que estuvo ahí? No fue bonito. Todos los judíos incrédulos se levantaron contra él y le causaron muchos problemas. No fue agradable para Pablo. Segundo Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 dice, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Hermanos, vamos a encontrar personas en este mundo que simplemente no tienen fe. Hay tantas personas que no ven la palabra de Dios con la misma reverencia que nosotros. No viven para la eternidad, sino para el momento, y no tienen ningún interés en la moralidad o autocontrol o la virtud. Pablo está pidiendo que oren para que él y sus compañeros sean liberados de hombres perversos y malvados como este. ¿Por qué? Versículo 3. Pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Dios nos protege de toda la fuerza de la tentación. Él está ahí para perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. Pero también va a protegernos del maligno para que no seamos abrumados por las amenazas externas. Y en algunos lugares, hermanos, la cosa puede ponerse realmente fea. Pablo sufrió muchas palizas, fue apedreado, estuvo encarcelado por largos periodos de tiempo. El imperio romano era el imperio más poderoso que el mundo en ese momento había conocido y querían atrapar a Pablo. Las autoridades judías, aunque no eran físicamente poderosos, eran lo suficientemente manipuladores como para utilizar el imperio romano para lograr sus propósitos diabólicos y querían atrapar a Pablo. Y sin embargo, hermanos, la voluntad de Dios se hizo a través de Pablo. ¿No es así? Estas amenazas externas no impidieron que Pablo lograra las cosas que quería lograr a través de él. ¿Por qué? Dios es fiel. Y finalmente, número 4. Mira en 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y versículo 23. 1 Tesalonicenses 5, 23. Pablo dice aquí, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, juntemos estos 4 pasajes y miren lo que tenemos. Hemos entrado en una relación con un Dios que no nos ha dejado expuestos a la ira total de Satanás para que pueda derramar su odio sobre nosotros más allá de lo que podemos soportar. Tenemos la seguridad a través de Cristo de que cuando llevamos nuestros pecados a Dios y los confesamos, Él va a perdonarnos sin importar la calidad del pecado, sin importar la cantidad. Tenemos la seguridad de que Dios va a preservarnos físicamente de nuestros enemigos y no solo va a protegernos, sino que va a fortalecernos contra ellos. Y ahora, número 4, tenemos esta maravillosa promesa de que después de todo esto, Dios va a velar por nuestra relación con Él hasta el final. ¿No es eso algo, hermanos? Cuando consideras cuán débiles y frágiles podemos ser, ¿nunca te has preguntado cómo vas a lograr sobrevivir toda tu vida y ser fiel a Dios? ¿Cómo se vive hasta los 70 o 80 años con todos los caminos difíciles que tenemos por delante? Y cuando sabemos muy bien cuáles son nuestras debilidades y el diablo también. La promesa en 1 Tesalonicenses capítulo 5
es que Dios es fiel y lo hará. Lo que necesito hacer es seguir cooperando y dependiendo de Dios y confiar en su palabra para que Él me ayude a hacer lo que no puedo hacer por mí mismo. Hermanos, no estamos peleando esta batalla solos. Y si creemos que sí, entonces ya hemos perdido. Porque si somos solo el diablo y yo, voy a perder. Si no eres cristiano y están luchando solo contra todas estas influencias en la vida y no tienes fe ni confianza en Dios y no tienes un Salvador por quien orar y no razón para que Dios te escuche debido a que no eres un hijo suyo, no lo lograrás. Ya es bastante difícil pensar en lograrlo cuando somos cristianos y mucho menos si no lo somos. Mira en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y versículo 12. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo dice aquí, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero si nos detenemos ahí, nos quedamos cortos. Porque versículo 13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Nuevamente, otra vez, hermanos, si somos el diablo y yo, voy a perder. Pero lo maravilloso del evangelio es que es Dios trabajando en nosotros y nosotros estamos trabajando juntos con Él, el único que es verdadero, y es a través de esa cooperación que podemos tener éxito. Si no eres cristiano y no tienes estas promesas que esperar, esa es una manera difícil de vivir. Es mucho mejor vivir con fe y confianza en un Dios que es digno de confianza y que ha demostrado esta confiabilidad una y otra vez en la historia. Esa es la manera de vivir. Y una de las cosas más difíciles de convertirse en cristiano es confías en Dios para tu salvación o confías en ti mismo. Esa es la pregunta que quiero que te hagan. Hermanos, Dios no nos está ofreciendo $1,000,000,000. Está ofreciendo algo infinitamente mejor, la vida eterna con Él. Y si puedes vivir todos los días presionando metafóricamente el botón de eliminar, esa es tu elección. Pero esto es no argumento de venta. La oferta de Dios es realmente solo por un tiempo limitado. Y si estos cristianos aquí, en esta iglesia aquí, puede ayudarte a encontrar a Jesucristo, díselo. Y gracias por tu atención esta noche. Dios los bendiga a todos. ¿Algún comentario o pregunta?